Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando los sistemas numéricos posicionales. En específico, vamos a ver cómo podemos hacer otro tipo de conversiones. Y vamos a trabajar también con números en parte fraccionaria, que también es algo importante, porque hasta ahora solamente habíamos trabajado con números enteros, ¿cierto? Así que llegó el momento. Vamos entonces a revisar lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? La clase pasada habíamos comenzado trabajando con lo que eran los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal. Claramente el decimal lo hemos usado prácticamente toda la vida, así que en realidad lo único que hicimos fue reconocer que tenemos los dígitos del 0 al 9, que la posición en que se encuentra un número, ¿cierto? En este caso un dígito, va a ser relevante para saber qué peso tiene, ¿cierto? Y por tanto cuánto aporta al valor total del número. Así que, por ejemplo, un 3, que es el que tiene el mayor peso o es el más significativo, vemos que queda multiplicado por la base del sistema y elevado al exponente que le corresponde según la posición, ¿cierto? En este caso sería 2. Luego, más 5, ¿cierto? Multiplicado por la base del sistema que es 10, elevado al exponente 1, que le corresponde según la posición en que se encuentra. Y por último, más el 8 por 10 elevado a 0, ¿cierto? Y así que al final llegábamos al mismo valor, pero en realidad lo que nos importaba acá era ver cómo descomponemos el número, para así aplicar este mismo procedimiento para calcular cualquier número que estuviera, por ejemplo, en binario, octal o hexadecimal, y de hecho algún otro sistema basado en una base diferente, y llegar a decimal. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Pueden ver ustedes que aquí estuvimos calculando el 1101 y lo pasamos a decimal. Para eso hicimos exactamente lo mismo. A este dígito lo multiplicamos por la base del sistema y lo elevamos al exponente que le corresponde, y así seguimos con todos los demás, ¿cierto? Finalmente nos quedaba que era 13 en decimal. Trabajamos con otro número, exactamente lo mismo. Los exponentes pueden seguir aquí todo lo que nosotros queramos, y le damos, ¿cierto?, al dígito el peso que le corresponde según la posición, multiplicando por la base elevado al exponente que tenemos acá. Después ya empezamos a omitir los ceros incluso, ¿cierto? No los poníamos porque en realidad no van a aportar. Luego, por ahí vimos qué pasaba con los números que cuando tenemos un número decimal que lo queremos llamar a binario, lo queremos llevar a binario. ¿Cómo lo hacemos? Teníamos dos alternativas. Una era la forma sistemática, que se basaba en directamente tomar el número, poner acá el 25, y empezar a dividir en la base del sistema al cual queremos llegar, que para nuestro caso era 2. 25 dividido en 2 nos daba 12, resto de 1. 12 dividido en 2 nos daba 6, con resto de 0. 6 dividido en 2 nos daba 3, con resto 0. Y luego 3 dividido en 2, claramente el 2 solamente está contenido una vez, así que nos queda un cociente de 1 y el resto de 1. Y aquí es donde vamos a llegar al final, porque teníamos que una vez que dividimos 1 sobre 2, claramente no está contenido el 2 en el 1, nos da 0, y el resto es 1. Aquí nos detenemos, cuando nos da un cociente de 0. Y como pueden ver, lo que está acá arriba, perfectamente ordenado, es el número en binario. Ese es el sentido que vayamos como de derecha a izquierda, ¿cierto? Y luego comprobamos que efectivamente correspondía a un 25. ¿Ya? ¿Cuál es la forma intuitiva? Que de repente puede generar dudas a veces. ¿Ya? En realidad se basa en que el poner un número, en este caso, por ejemplo, un 1, en una posición determinada, está diciéndonos cuánto va a sumar ese 1 al valor total del número. ¿Cómo así? En realidad tenemos que fijarnos que, por ejemplo, este 1 de acá va a quedar multiplicado por el 2 elevado a 3. Así que en realidad le está aportando 8 al total del número. Este de acá, si que tenemos un 1 ahí, obviamente, queda multiplicado por 2 elevado a 2. Así que aporta un 4. Este aporta un 2. Y finalmente este 1 en esa posición aporta justamente 1, porque queda multiplicado por 2 elevado a 0. Claramente podemos ver que si yo voy agregando más y más 1, ¿cierto? Simplemente yo podría sumar directamente los valores, que corresponde a lo que está aportando, ¿cierto? Entonces, un 1 en esta posición, por ejemplo, si hubiera uno acá, pesaría 64 y eso es lo que aporta al valor total del número. ¿Ya? Así que en definitiva, si queremos formar el 25, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es poner un 1 acá, un 1 acá, tenemos 24, y un 1 acá y tenemos el 25. Uno podría preguntarse, ¿por qué no ponemos un 1 acá? En realidad, porque si pongo un 1 ahí me paso, ¿cierto? Estoy por fuera del 25. Sin embargo, para formar, por ejemplo, un 36, ¿yo qué haría? Pondría acá un 1, tendríamos 32, otro 1 acá, tendríamos 36. Y los demás, lógicamente, van a ser todos 0. No me hace falta poner los ceros que vienen hacia la izquierda, porque en realidad ellos no aportan nada. De ahí viene el dicho ese de como un cero a la izquierda, ¿o no? Porque si me dicen
No sé, compra 0,4 manzanas, en realidad compro 4, el 0 no aporta nada. Hasta acá, dudas, cualquier duda que puedan tener. Voy a mandar la encuesta que tengo, que es esta. Ahí sí. Estaba leyendo la primera encuesta que hice, pero no creo que se acuerden. En realidad ¿se entiende lo que acabamos de revisar? ¿O lo que hemos revisado hasta ahora? Muy bien. Recuerden que esta es una recapitulación, igual es nuestra segunda clase recién. Así que por ahí quizá alguien no pudo participar. Mi recomendación es que vea obviamente la grabación y que revise el apunte y si tiene cualquier duda me consulte. A pesar de eso, igual trato de que al menos podamos revisar algunos conceptos, porque por ahí pueden haber quedado algunas dudas, ¿ya? Luego, claramente ya podíamos convertir de cualquier sistema a decimal y además podíamos convertir de decimal a otro sistema, ¿cierto? Y aquí, si se fijan bien, yo cada vez que lo presenté les decía, dividimos en la base del sistema al cual queremos llegar. O sea, yo podría poner otra base acá y voy a llegar entonces a un número en ese sistema. Eso es bien importante. O sea, esto lo podríamos definir de forma general, que es justamente algo muy parecido a lo que vamos a empezar a hacer. Fíjense que la conversión de octal a decimal, lo que hacemos es simplemente darle los pesos, tal como lo hacíamos con el caso binario, solamente que acá la base es 8, así que nos queda 1 por la base que es 8 elevado al exponente 2, que le corresponde según su posición, más el 7 por 8 elevado a 1, ¿cierto? Y más el 3 por 8 elevado a 0. Claramente eso es 1, lo ponemos simplemente en ese momento para que se entienda. Nos daba que el número era 123 en decimal. Luego, al convertir de decimal a octal, aplicamos la misma idea de nuestra tabla, ¿cierto? Que es la forma sistemática. Tomo el número, lo pongo acá, y acá pongo la base del sistema al cual quiero llegar, que sería octal y por tanto es 8. Así que, en definitiva, empezamos a dividir. 123 en 8 nos quedaba 15 con un resto de 3. Luego el 15 dividido en el 8, estaba contenido solamente una vez, nos quedaba 1, nos sobraban 7. Después 1 dividido en 8, no está contenido el 8 en el 1, así que nos quedaba 0 el cociente y nos restaba ese 1 ahí. Y esto que está acá vendría a ser la representación en octal. Lo mismo ustedes pueden verificar, ¿cierto? Y de hecho lo hicimos, para trabajar convirtiendo desde hexadecimal a decimal. Aquí hay que tener claro, sí, que los dígitos de decimal, o perdón, de hexadecimal, llegan desde el 0 hasta el 9 y después vendría el 10, vendría el 11, el 12, el 13, hasta el 15. Sin embargo, en vez de poner 10, 11, 12, 13, hasta el 15, ponemos letras que sirven solamente como un carácter del número, ¿ya? Para poder representar el dígito. Si no, sería medio raro que yo ponga el 10 y ponga el 5. Sería un 105, sería el 10,5. Nos generaría inconveniente. O sea, se podrían usar otros símbolos. Estrella, triángulo, asterisco, lo que quisiéramos, ¿cierto? Pero las letras es mucho más práctico. Y le decía yo que no estaba la CH porque obviamente está basado en el alfabeto en inglés. ¿Ya? Así que, ¿cómo trabajamos ahí? Tomamos el 1000 que queríamos convertir. Bueno, habíamos dado el peso a cada uno de estos dígitos, reemplazando el A por un 10, el F por un 15, y llegamos a que este número era 431. Y luego habíamos hecho esto, que habíamos convertido el 1000 en decimal directamente a hexadecimal. Fíjense que aquí tomamos entonces el 1000, lo pusimos acá, pusimos la base del sistema al cual queremos llegar, que es hexadecimal, y empezamos a dividir. 1000 dividido en 16, 62, nos queda un resto de 8, 62 dividido en 16, nos quedaba 3, un resto de 14, que se representa como una E. Porque no se olviden ustedes que esto que está acá es la representación del número al que vamos a llegar. Por eso tiene que quedar no con un 14, sino que con el dígito que le corresponde. Y lógicamente no nos va a dar nada por sobre del 15. Porque si estuviera, por ejemplo, contenido una vez más, queda acá con un cociente adicional, o sea, con un incrementado el cociente en 1, por decirlo así. ¿Ya? Nunca nos vamos a pasar de lo que está acá. Importante. Después, 3 dividido en 16 nos quedaba 0 porque no está contenido el 16 en el 3 y el resto final sería 3. Así que el número es 3E8. Dudas en lo que hemos revisado rápidamente, o sea, tomándonos quizá un poquito más de tiempo que en otras ocasiones vamos a hacer, pero recuerden que estamos recién llegando a la segunda clase. Así que vamos a abrir acá nuestro archivo. Vamos a crear aquí una clase 2. Porque tuvimos la primera clase el viernes, ¿cierto? A ver si mira, la memoria me falla un poco. Clase 2. La clase 0 fue la de presentación, la que hicimos el jueves.
Y esto sería martes 17. 17 del 8 del 2021. Yo le pongo siempre 2021, no sé por qué, pero se lo pongo. Ahí. Dudas, cualquier duda, comentario, descargo, lo que sea. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a empezar a ver lo siguiente. Vamos a ver ahora cómo vamos a convertir entre binario, octal y hexadecimal de forma directa, sin pasar por decimal. Porque hasta ahora, ¿qué podíamos hacer? Decimal, bueno, en realidad binario, vamos a ponerle acá octal, hexa, ¿cierto? Desde estos podíamos pasar sin ningún problema a decimal, ¿cierto? De decimal también con lo que les estaba mostrando podemos pasar a binario, podemos pasar a octal y podemos pasar a hexa, ¿cierto? Pero siempre el decimal. Y ahora lo que queremos es trabajar entre ellos. Vamos a ver si es que se puede, una de esas no se puede, ¿cierto? Aunque lógicamente debería poderse, si no, ni siquiera lo empezaríamos a ver. Así que eso vamos a hacer ahora. ¿Cómo vamos a convertir? Le vamos a poner acá conversión entre binario, octal y hexadecimal. Y en realidad una conversión directa. Entre binario, octal y hexadecimal. Y para eso nos vamos a basar en una relación que existe entre estos sistemas. ¿Ya? Estos sistemas están relacionados. Están relacionados ya que sus bases son potencias de 2. ¿Y qué quiere decir eso? Fíjense bien que en el caso de binario, vamos a ponerlo en verde, que estuve usando verde todo el tiempo con binario. Vamos a seguir usando verde. La base de este sistema, ¿cuál es? Claramente la base es 2. Y eso se puede representar como 2 elevado a ¿cuánto? A 1. 2 elevado a 1, lo vamos a poner en azul. Después teníamos, ¿cierto?, el octal. Yo lo puse en rojo todo el tiempo, lo seguimos poniendo en rojo. Tenemos que su base es 8. ¿Y cómo se representa eso? Claramente como 2 elevado a 3, ¿cierto? Exactamente. Y el caso de hexadecimal, 2 elevado a 4, precisamente. Es 16, ¿cierto? La base del sistema. Y aquí uno puede preguntarse, pero bueno, y en realidad, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Qué quiere decir que estén relacionados y que en realidad vamos a hacer esta relación? Simplemente que todos son una potencia de 2, ¿cierto? Y lo que sucede es que nos va a permitir hacer la siguiente conversión. Dado lo anterior, podemos realizar la siguiente conversión desde binario a octal o hexadecimal. Podemos realizar la siguiente conversión desde binario a octal o hexadecimal. Conversión desde binario, ya que es justamente el que estamos usando como el primer sistema que vamos a partir, a octal o hexadecimal, usando el mismo método. Al principio es como medio extraño, después se van a dar cuenta que en realidad es bien práctico, y ahí lo vamos a usar un montón, la verdad. Y de hecho es el motivo por el cual hexadecimal tiene tanta relevancia, ¿ya? Y por qué se ocupa tanto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo con un ejemplo, ya. Está bueno ya de darnos vueltas con esto y vamos a ir directamente. Convertir el siguiente número. Convertir el número, vamos a poner el 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Por ahí está bien. Vamos a quitarle un 1 para que sea más simple. Y esto va a estar en base 2. Es un número binario. Y lo queremos convertir a octal. Y luego a hexadecimal, ¿ya? A octal. Solución.
Miren lo que vamos a hacer. Para convertir ese número, simplemente vamos a tomar ese número que tenemos ahí, vamos a ponerlo acá, 110,101. Está en base 2, ¿cierto? No nos olvidemos. Ponemos este subíndice por si alguien no participó o está viendo el video y no ha visto el primero por algún motivo, ¿cierto? Es para identificar que está en base 2, vale decir en binario. Luego, vamos a agrupar los dígitos de la siguiente manera. Partiendo desde la derecha, mucha atención, en 3, y bueno, si tuviéramos otros más, en 3. ¿Ya? Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasaría si tengo, por ejemplo, 1, 1 ahí? ¿Cómo agrupo 3? Bueno, le pongo un 0. El 0 no nos va a cambiar nada, ¿cierto? Si que fuera el caso. ¿Ya? Agrupo de 3. ¿Y luego qué hago? Simplemente voy a convertir esta combinación que está en binario y esa en binario a decimal. Y nos podemos preguntar, pero bueno, ¿y por qué a decimal? Porque la verdad es que octal y decimal no difieren en sus primeros dígitos. Van desde el 0 hasta el 7 en el caso de octal, y decimal se mueve desde el 0 hasta el 7, 8 y 9. Pero todo lo que se relaciona, por ejemplo, acá, todas las operaciones son las mismas, no cambia nada. O sea, yo convierto tal cual. Solamente que decimal tiene algunos dígitos adicionales. ¿Ya? Así que, si hacemos eso, ¿cómo nos quedaría? Vamos. 1, 1, 0. ¿Cómo lo puedo convertir? Claramente yo podría decir, bueno, si tengo entonces ese número, base 2, pongo el exponente por acá, vamos a poner un exponente aquí, 0, 1, 2. Podría decir entonces 1 por el 2 elevado a 2, ¿cierto? Más ese 1 por el 2, pero elevado a 1. Claro, y obviamente el 0 no va a aportar, porque va a ser 0 por el 2 elevado a 0. En realidad va a ser 0 directamente. Así que nos queda 1 por el 2 elevado a 1. ¿Y qué número sería este? 4 más 2 serían 6. Eso sería en decimal. ¿Cierto? Ese es el valor. Y nosotros, como les decía, como estamos trabajando en este caso con octal, que va desde el 0 al 7, podemos convertir como si lo hiciéramos decimal y no haber ningún inconveniente. Ya va a funcionar igual. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque vamos a hacer lo siguiente. Poner ese número ahí, directamente. Luego, si yo voy y convierto este número, ¿cuánto es el valor de ese número? 101. Fíjense bien, yo recién lo hice con el método, entre comillas, más largo, que es como darle el peso a cada número. Pero si nosotros pensamos lo siguiente, ¿cuánto aporta un 1 en esta posición? Aporta 1, ¿cierto? Porque queda multiplicado por 2 elevado a 0, ¿cierto? Aporta 1. ¿Cuánto aporta un 1 si es que lo hubiera en esta posición? Claramente va a aportar 2. ¿Por qué? Porque va a quedar multiplicado cualquier dígito que está ahí por 2 elevado a 1, como pasó en ese caso, ¿cierto? ¿Cuánto aportaría un 1 en esta posición? Va a aportar 4. ¿Por qué? ¿Y de dónde saco eso? Porque obviamente va a quedar ese 1 multiplicado por 2 elevado a 2, como pasó ahí, por ejemplo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en realidad es una forma más rápida de convertir. Fíjense bien que si yo digo que un 1 en esta posición aporta 1, ¿cierto? Un 1 en esta posición aportaría 2, si es que lo hubiera. Y 1 en esta posición aporta 4, yo puedo decir entonces, pero bueno, si yo tengo entonces un 1 acá y un 1 acá, entonces lo que hago es simplemente sumar ese 1 más 4. ¿Cuánto me da entonces este número que está en binario? En decimal, 5, ¿cierto? Efectivamente. Y de hecho esta es la forma que lo vamos a manejar después, porque es mucho más rápido. ¿Ya? Y recuerden, como les decía, convertir a octal, que va desde 0 a 7, es tal cual, desde binario, como lo hacemos con el decimal. Funciona tal cual. Así que ahora yo digo entonces que este 5 lo pongo acá. Pero claramente no está en decimal, sino que simplemente estamos trabajando porque queremos pasar a octal. Así que me quedaría 65. Y aquí uno se puede preguntar, ya por ahí entiendo que convertimos estos números a decimal y me dicen que, bueno, se supone que es lo mismo que yo haría si lo convirtiera a octal. Bueno, creamos eso, por ejemplo. Acá hicimos lo mismo con el 5, pero bueno, ¿y cómo convertí a octal? ¿O dónde va a quedar el número octal? Y la verdad es que ya lo hicimos, está resuelto, porque ahora simplemente vamos a decir que esto que está acá va a ser igual al número en octal. O sea, 65 va a ser justamente nuestro número en base 8. Y uno puede decir, pero ¿cómo? O sea, yo tomo simplemente estos grupos de A3 y los convierto, entre comillas, octal, ¿cierto? Y con eso me queda el número. Yo respondería que sí, efectivamente, así es como queda. Y si no me creen, lo podemos comprobar, porque es la idea, no es que me crean a ciegas, ¿cierto? Vamos a comprobarlo, porque nunca está de más, ¿cierto? Ahí.
Fijémonos bien, ¿cuánto vale este número si estuviera, por ejemplo, en decimal? Lo voy a convertir dándole el peso. Una forma de comprobar es decir, si esto lo convierto a decimal y me da un número, y esto también lo convierto a decimal y me da lo mismo, entonces estamos en lo correcto, ¿cierto? Sería válido. Veamos. ¿Cuánto será este número en decimal? Les pregunto a ustedes, lo pueden escribir en el chat o me lo pueden comentar. ¿Cuánto será? Lo podríamos hacer mental incluso después. Déjenme pensar rápidamente, sin calcular. Lo voy a calcular igual después, pero sería 1, sería 5. De hecho, sería 3 por 16, 48, más 5, 53, si no me equivoco. Vamos a comprobarlo. A ver si estoy calculando bien mental. Ahí. Después les enseñar cómo lo hago por si acaso. Vamos a darle el peso, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, este acá pesa 1, el siguiente pesaría 2, pero no está, porque está multiplicado por 0. Este pesa 4, ese pesaría 8, pero no está. Este pesa 16 y ese pesa 32. Claramente, 32 más 16 nos va a dar 48. Esto va a ser 5. Si lo sumamos, son precisamente 53. ¿Ya? Yo hice un truquillo ahí para hacerlo mental, así que después le voy a enseñar eso porque es bien práctico. Pero vamos a ir por partes, ¿cierto? La idea es ir poco a poco mostrando más cosas. Ya. Ahora, tenemos que vale 53 este número. Si esto de acá vale también 53, estaríamos entonces en que efectivamente es válido lo que estábamos haciendo. O sea, agrupar y después convertir. ¿Ya? Entonces, comprobemos. ¿Cuánto sería este número? Para poder ver su valor, lo único que vamos a hacer es decir, 65 en base 8, yo le voy a dar el peso, ¿cierto? Aquí vamos a tener, por ejemplo, que vale 0, 1, y digo 6, que es el dígito, por la base, que sería en este caso 8, porque está en octal ese número, supuestamente, ¿cierto? Elevado a 1, que le corresponde según su posición, más el otro dígito, que sería 5, por la base del sistema, que es 8, elevado al exponente, que en este caso va a ser obviamente 0. Lo estoy poniendo para que así nos quede claro que es exactamente lo mismo que, por ejemplo, hicimos acá. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Ya? No cambia. Luego, ¿cuánto nos da eso? Nos daría 6 por 8, 48, más 5, 53. Efectivamente. Así que como pueden ver, estamos en lo correcto, ¿cierto? 53 en decimal. Miren, qué práctico. Y en realidad la clave está en la relación que existe entre las bases. Pero hay algo un poquito más interesante. Miren lo que hicimos recién. Vamos a alejar un poquito para que lo vean. O sea, yo dije binario, su base es 2, se puede expresar como 2 elevado a 1. A 1. Octal, 8. Se puede expresar como 2 elevado a 3. Miren ese 3. Qué coincidencia, ¿no? Miren, justo agrupamos a 3. Las coincidencias que hay. Y para pasar a hexa, porque yo dije que lo íbamos a hacer también a hexa, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? Lo agrupamos precisamente de 4, justamente. Y si tuviéramos una base que fuera 32, lo agruparíamos de hecho de 5 y funcionaría. Pero eso ya obviamente no nos ocupa esa base, pero sería totalmente válido. Y esto se aplica a cualquier otro conjunto de bases, mientras tengamos que las potencias estén relacionadas, o sea, que se puedan representar como potencias de un mismo número entero, se puede hacer eso. O sea, por ejemplo, si tuviera, fíjense bien, decimal, yo podría hacer esto si tuviera una base que fuera base 100, o sea, 100 dígitos, no es muy práctico, ¿cierto? Pero yo si agrupara a 2 se podría hacer lo mismo. Porque, claro, 10 elevado a 2 me daría la base que es 100. Yo lo he comprobado también con otras, base de 3, elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 4, y funciona tal cual. Interesante, ¿no? ¿Les parece? Vamos a copiar esto y le vamos a cambiar simplemente a hexadecimal. Así aprovechamos un poco el tiempo y todo. Quiero saber si se entiende lo que acabo de hacer. Ya le voy a mandar la encuesta clásica. Uy, se achicó tanto. Vamos a mandarla por acá. Relanzar la encuesta. Ahí. Ya entendí. Ahí sí. Le pasa que tengo diferentes resoluciones en las pantallas, entonces cuando veo la encuesta, la veo chiquísima en una y la otra la veo más grande. Pero está bien. Lo importante es que les pido que puedan responder si se entendió eso que hicimos. Ya, ahora vamos a copiar. No sé si lo copié, parece que no. Copiar. Y pegamos por acá. ¿Qué pegué? Vamos a borrar eso. Era un mensaje de otra cosa. Un mensaje de WhatsApp. Ahí sí. Copiar, pegar. Octal, no. Hexadecimal, ¿cierto?
Así que vamos a hacer lo mismo. Y vamos a agrupar, como les decía, de 4. Ahí. Entonces, voy a repetir brevemente porque veo que hay 2 personas que me pusieron que no. Lo que hacemos es simplemente tomar el número que está en binario, como ustedes pueden ver acá, y vamos a partir de donde estaría la coma, por ejemplo, y decimos, agrupamos de 3 en 3, si hay menos, le ponemos un 0, por ejemplo, a la izquierda, por ejemplo, si fuera así, y la cosa es que dejamos sus grupos de 3. Luego convertimos ese binario, tal como si lo hiciéramos a decimal, como lo hicimos acá, lo anotamos ahí, ¿cierto? Ahí nos quedó un 6, ahí nos quedó un 5, y esto que quedó vendría a ser la representación en octal. Así de simple. Y lo que hicimos recién fue comprobarlo, simplemente convertimos el binario a decimal y convertimos el octal a decimal y nos dio lo mismo, así que podemos asumir que en realidad era correcto. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar exactamente lo mismo a hexadecimal, pero agrupando de a 4. ¿Por qué? Por la relación que existe entre las bases. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, una base que sea, por ejemplo, 4, agruparíamos de 2 y funciona. A pesar que en realidad no se ocupa una base de 4, pero se podría. Así que partimos. Vamos a ver qué sucede. Solución. Vamos a borrar acá. En realidad vamos a cerrar la encuesta. Entonces, solución. Lo mismo, voy a copiar el número 1, 1, 0, 1, 0, 1 y vamos a empezar a agrupar. Fíjense bien que voy a agrupar, este número no se olviden que está en binario, ¿cierto? De 4 y de 4. ¿Ya? Y aquí obviamente lo que hicimos fue como tomar una especie de ceros ahí, simplemente para el valor. Y nos queda la siguiente forma. Si yo voy y convierto esto, ¿qué número sería? ¿Qué número sería ese? Veamos. De hecho, recién lo calculamos, ¿cierto? Este 1 de acá pesa 1, este pesa 2, ese pesa 4, simplemente por la posición en que se encuentran, ¿ya? Como les comentaba hace un momento. Este pesaría 8. Así que puedo decir entonces que ese número en binario sería equivalente a un 5. ¿Ya? Y esto también es válido para ponerlo como en hexa, un 5 en hexa, ¿cierto? Porque en realidad hexa y decimal no difieren tanto. En realidad es lo mismo, solamente que el hexa llega hasta el 15. Pero en sí la estructura es la misma. ¿Ya? Por eso que hablamos de sistemas numéricos posicionales. ¿Ya? Mientras sean posicionales, funcionan tal cual. Luego, ¿qué haríamos? Tendríamos entonces el otro dígito, este de acá. Sería un 3, ¿cierto? Porque tenemos que este vale 1, ese vale 2, ese vale 4 y ese vale 8. No sé, no parece 4, pero ahí está un 4. Así que sería directamente un 3 en hexa. Recuerden que, como les decía, son exactamente lo mismo hasta el 9. Hexa y decimal son lo mismo hasta el 9. Después ya obviamente el hexa tiene más, pero no cambia la estructura que tiene. Así que podríamos decir entonces que esto es un 3, eso es un 5, y por tanto nuestro número que está representado acá, como en binario, sería simplemente en hexa lo siguiente. Sería, estoy poniendo un 1, nada que ver. 3, 5, 16. Ese número. Esto por si acaso es la base, ya lo puse muy grande quizás. 35. Y podríamos comprobarlo de la misma forma, ¿cierto? O sea, si convertimos ese 35 en hexadecimal, podríamos decir que si nos da lo mismo, que era el 53, estaríamos en lo correcto, ¿cierto? Vamos a comprobarlo. La idea es que no creamos las cosas así a ciegas, ¿cierto? 53, no, 35, ahora sí. En hexadecimal. Y le damos todo el peso como corresponde, ¿cierto? Acá nos va a quedar qué cosa, nos va a quedar, vamos a ponerlo en verde, vamos a ponerlo en rojo. 0, 1. Recuerden que aquí en hexa la base es 16, así que sería 3 por la base que es 16, elevado al exponente que corresponde según la posición, que sería 1, más el 5 por la base que es 16 elevado a 0, o sea, en definitiva 5, ¿cierto? Por 16 elevado a 0. ¿Ya? Así que nos va a quedar ¿cuánto? 3 por 16, 48. 48 más 5. Así que nos daría precisamente esos 53. ¿Sí? Se corresponde entonces. 53 en decimal. ¿Sí? ¿Se fijan que así es como lo vamos a hacer entonces en este caso? Para pasar de binario a hexadecimal. Vamos a ver que pase alguien por acá. Es la leíta, no sé si la están viendo, pero la vamos a dejar por acá la leíta. La leíta vino a dar un paseo.
Sí, es muy colorida. Y, y tiene como guantecitos, guantecitos blancos. Ya. Entonces, oh, volvió, pero parece que quiere mi té. Leita, te van a quedar agua un rato más. Pero de hecho que tiene, pero le gusta tomar agua corriendo. Ya, Leita, te vamos a dejar por allá. Entonces, no sé los guantes. Después le voy a mostrar una foto de los guantes. Entonces, como les decía, así podemos convertir desde binario a octal o hexadecimal. Y aquí una pregunta muy válida sería pensar si es que se corresponden o en realidad se puede hacer lo mismo en sentido contrario, porque si podemos convertir de binario a octal o hexadecimal, ¿se podrá convertir de octal y hexa a binario? Quizás sí, ¿cierto? Es muy probable. Vamos a ver. Conversión de octal o hexadecimal a binario. ¿Cómo piensan ustedes que podrá hacer? Si es que se puede, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Alguna lógica debería existir ahí, ¿no? En alguna forma tendría que relacionarse con lo que ya hicimos. Mientras yo intento hacer una línea, vamos a hacer una línea recta. Y hago mis líneas medias raras y no, ahí, no quedan tan bien. Conversión de octal o hexadecimal a binario. Grupos de dos. Ya, miren, piensen en lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es el sentido contrario. O sea, vamos a agrupar en vez de agrupar, vamos a expandir. Porque aquí estábamos juntando, ¿cierto? Tomábamos esos bits y los comprimíamos en un número, por decirlo así, y salía un 5. Ahora lo que vamos a hacer es el 5, expandirlo en los dígitos correspondientes binarios. Aquí lo vamos a poner. Para realizar esta conversión, vamos a expandir el número, expandimos el número, o en realidad cada dígito en 3 o 4 bits. O 4 bits. Dependiendo si estamos en octal o hexadecimal. Dependiendo si el número de... Estoy escribiendo otra cosa, nada que ver. Dependiendo de si el número está en octal o hexadecimal. O hexadecimal. Y lo vamos a ver con ejemplo, en realidad. Siempre queda mucho más claro así. Entonces, ejemplo. Me voy a acercar un poquito porque creo que estoy un poco lejos. Ahí sí. Ahí sí, le vamos a poner. Ya. Entonces, primero, convertir el siguiente número. Un número en octal primero, ¿ya? Vamos a partir con este número. El 273, que va a estar en octal, y lo queremos convertir a binario. ¿Cómo lo hacemos entonces? Lo que vamos a hacer es expandir el número. ¿En cuántos bits creen ustedes? Porque no especifiqué, ¿cierto? O sea, lo hice con los colores, sí. Ya. Recuerden que tiene que ser, claro, en 3 bits, ¿cierto? Porque estamos trabajando en este caso, este número tiene que convertirse en un número de 3 bits. ¿Ya? Este de acá, en otro número de 3 bits, y ese en otro número de 3 bits. Y lo vamos a poner acá para que quede bien claro, ¿ya? Como les decía, con el ejercicio va a quedar, o con el ejemplo va a quedar mucho, mucho más claro. Vamos a elegir otros colores, vamos a cambiar un color por acá. Morado, no me ocupaba mucho ese color. Un cian también. Y vamos a poner un naranjo. Así que vamos a poner un naranjo por acá. Vamos a poner un cian, creo, sí. Vamos a poner el 3 por acá. Y esto va a estar en base 8. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo representamos en 3 bits a nuestro 2? Simplemente voy a hacer esto. 0, 1, 0. Así. Ese es el 2. Luego el 7, ¿cómo lo voy a representar?
En realidad, el 7 es este número. ¿Ya? Podemos ver que si este pesa 1, ese pesa 2 y ese pesa 4, claramente nos va a quedar así. 7. ¿Ya? En binario. 1, 1, 1, 1. Creo que dije uno de más, no sé. 3. Lo represento como 0, 1, 1. Y esto que está acá, ahora se correspondería entonces con nuestra representación del binario. Aquí alguien podría decir, pero bueno, este 0 se puede dejar o se elimina. La verdad es que no hace falta dejarlo. Se podría escribir así. Esto obviamente exactamente igual a decir 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Cierto? Exactamente igual. Y ahí podríamos ver si se corresponde o no, ¿cierto? Pero ese es el procedimiento. Simplemente tomamos cada dígito y lo representamos como un binario de 3 bits. S, S y S. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Vamos a mandar la encuesta. La relanzamos. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? El 0 lo quité, pero sin embargo podría dejarlo. O sea, no, ese 0 inicial. No aportaría nada. Porque aquí estamos trabajando con números, por decirlo así, sin signos, sin nada. Por ahora. Porque después vamos a presentar los números con signos y vamos a ver cómo se trabaja. Profe, Dime. ¿siempre hay solamente una combinación de números? ¿O puede ser Una muy distinto? buena pregunta. De hecho, sí. Es un mapeo 1 a 1 para el caso de los binarios y el número que le corresponde. Sí. Ay. Muy bien. Muy buena pregunta. Luego, ¿qué vamos a hacer entonces con los hexadecimales? Porque también quizás yo quiero convertir un hexadecimal a binarios. Totalmente válido, ¿no? Y la verdad es que el mismo procedimiento, solo que vamos a agrupar de a 4. Así que vamos a convertir el siguiente número. 1 a F3. Un buen número. Y la voy a poner con esto. Ahí. Binario también. ¿Le gusta el número? 1 F3. Pueden crear el número ABC. Lo que uno quiera. Hasta puede escribir palabras. Solución. Y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Miren. Vamos a escribir el número. Vamos a tomar todos los colores que tenemos acá. 1. La voy a poner con negro mejor. 1. Vamos a poner acá la A. Vamos a poner la F. Y vamos a poner la F. Le borré la cosita ahí. Ahí sí. 3. Y hacemos lo mismo, ¿cierto? Si esto fuera base 16, nos queda entonces, ese primer 1 lo podemos representar usando 4 bits. Aquí no se preocupen de si aparecen 0 al principio, porque los podemos quitar si queremos. ¿Ya? 0, 0, 0, 1. Ese es el 1. Luego, ¿cuál sería? ¿Cómo lo representamos usando 4 bits? ¿Ya? Igual vamos a listar todos los números también, pero recuerden que teníamos que el hexa llegaba desde el 0 hasta el 9, después venía el 10, pero que se representaba con una A. Por tanto, sería el 10. ¿Ya? Y el 10 lo represento así. Puedo ver que efectivamente ese pesa 1, ese pesa 2, ese pesa 4, ese pesa 8. O sea, 8 más 2 va a ser justamente 10. Si esto les parece muy extraño, siempre pueden aplicar los métodos que hemos estado trabajando. O sea, pueden poner acá, por ejemplo, el 10, poner la base, ¿cierto?, a la cual quieren llegar, dividen el 10 en 2, les va a quedar obviamente 5 con resto 0. Acá les va a quedar, ¿cierto?, el 5 dividido en 2, eso va a ser ¿cuánto? Va a estar contenido 2 veces y va a quedar resto 1. Después dividen el 2 en 2. Claramente aquí nos va a quedar que está contenido una vez, ese es el cociente. Resto 0. El 1 dividido en 2, el 2 claramente no va a estar contenido en el 1, así que da cociente 0. Y resto 1. Y ahí les queda la representación. Ahí sí. ¿Cierto? Exactamente lo mismo. Igual, de todas maneras, yo les comento que para el curso lo que nos va a ayudar mucho, sí, para poder resolver los problemas es manejar desde el 0 hasta el 15. Con eso es más que suficiente, no hace falta números más grandes. Ya, igual lo vamos a ir reforzando, así para que no se preocupen. 1, 0, 1, 0. Vamos a poner un poquito más para acá. Luego, F. ¿Cómo sería la F? Recuerden que la F es precisamente el 15, así que van a ser solamente unos. Sumamos el 8, más el 4, más el 2, más el 1. Efectivamente, nos queda 12, más 13, 15. Y por último, ya habíamos escrito el 3, ¿cierto? Lo tenemos acá. Sería usando 4 dígitos. Ahí. Ese sería entonces el número correspondiente en binario. Si no le borro el 1, ¿sí? Ahí. Nos quedaría de esa forma y nosotros podríamos representarlo si le quitamos los ceros sin ningún problema de la siguiente manera.
Vamos a poner acá esto mismo. Ahí. Oh, ahora sí. Ahí. ¿Ya? Y eso va a ser igual a qué cosa. A eso no, a esto de acá. Al mismo número, pero dejando únicamente esto. Ahí. ¿Ya? Porque recuerden que nos están aportando esos ceros. Miren que he copiado como justamente abajo, pero lo corremos para acá. Ahí. Ahí, muy bien. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se fijan ahora? Podemos convertir entre binario, octal y hexadecimal, y también de esos sistemas octal y hexadecimal a binario. O sea, como que cubrimos todas las posibilidades, en principio, ¿cierto? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algunas conversiones y vamos a hacerlas siempre desde el punto de vista que nos convenga más. Unos poquitos de ejercicio. Y después vamos a ver qué pasa con los números con partes fraccionarias, que también es algo importante. No lo podemos omitir. Ejercicios. Déjenme buscar la guía. De hecho, voy a encontrar primero dónde está el aula. Acá está el aula. Ahí. Les voy a dejar hoy día sin falta habilitada la unidad 1, ¿ya? Que tengo que ver qué cosas son de semestre anterior y cosas así. Pero en principio, ¿dónde está la guía? Acá. Acá. También va a quedar la guía, todo disponible, ¿ya? Y si no lo hago, me reclaman, no. Ahí. No lo vamos a hacer todo, porque algunos de estos los dejamos para la ayudantía siempre, pero vamos a ver algunas líneas interesantes. Ir completando aquí algunos de ellos. Si no le quitamos el trabajo al ayudante también. Entonces, tampoco es la idea. Ahí. Bueno, ¿cuál vamos a completar? Ustedes van a elegir, miren, vamos a hacer lo siguiente. A, B, C, D, E y F. Elijan 3. Los primeros que escriban van a ser. Le ponen A, B, C. Ya, la A es la primera. D, pusieron 777. Y la E. Ah, mira, coincidieron. Ya, entonces vamos a hacer la A, la D y la E. Vamos a hacer S. La D es esta. Y la E. Muy bien. Así que vamos a partir. Fíjense bien que le vamos a poner soluciones. Vamos a hacerlo siempre por el camino que sea más rápido, el más eficiente. Vamos a ponerle 1A. Binario. El primer número que tenemos está en binario. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ese es el número. Y si se confunden, siempre pueden agruparlo así solamente para copiarlo. Entonces es 1, 0 y después 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya. Ahí lo tenemos. Claramente este número nos va a servir para poner en práctica lo que vimos recién, ¿no? Así que podríamos entonces empezar a agrupar, porque una alternativa, no la más rápida, sería convertir esto a decimal y decimal a hexadecimal y después a octal. Muy poco eficiente, ¿cierto? Cuando podemos simplemente agrupar, decimos, miren, vamos a agrupar acá, acá y acá. Aquí vamos a completar con unos ceros. Con unos ceros, esto va a ser, pasándolo a hexadecimal, va a ser 2, va a ser 10, así que va a ser la A, y nos queda en definitiva la siguiente forma en hexadecimal. Miren, qué rápido, ¿no? Pero quizá me aceleré mucho, pero en principio, ¿qué hicimos? Convertimos a hexadecimal, agrupando de 4, 4 y 4, y después convertimos cada una de estas combinaciones, ¿cierto? Y nos queda así. Vamos a poner morado, de hecho. Dámosle más color a esto. Ahí. 2AA. Luego, podríamos hacer varias cosas. Podríamos pasar de acá a octal, que yo creo que es una de las cosas más prácticas, ¿cierto? Y podríamos calcular el decimal desde acá también, ¿cierto? Porque ya que son menos operaciones, si se fijan bien, convertir de hexadecimal a decimal es lo más rápido, porque hacemos poquitas operaciones en comparación a hacerlo acá, por ejemplo. Acá. Así que voy a pasar a decimal. Vamos a decir entonces, acá tenemos 0, 1, 2, y calculamos 2 por la base del sistema, que es 16, elevado al exponente en este caso, que es 2, que le corresponde según su posición, más esa A, que lo que hacemos realmente es poner un 10, por la base del sistema, que es 16, elevado a 1, y claramente después 10 por la base elevado a 0. Ya, última vez que lo ponemos, después la siguiente lo empezamos a omitir, ¿ya? Porque es un 1. Ahí. ¿Cuánto nos queda eso? En decimal. 2 por 16 al cuadrado, 16 al cuadrado es 256, ¿cierto? 512 más 160 y más 10. Vamos a calcularlo acá mejor. Ahí.
Sería 2 por 16 al cuadrado. Era 512, ¿cierto? Más 260 y más 10. De hecho, lo podría haber hecho sin problemas, pero bueno. 282. Muy bien, muy bien. En decimal. Vamos a cambiar el cian. Ahí. Así que ponemos entonces la representación decimal. ¿Saben qué? Lo ponemos en azul. Porque podemos. Ahí. Luego nos quedaría octal. Se puede hacer, obviamente, convirtiendo decimal a octal, usando los métodos que hemos visto. Yo lo que haría sería realmente convertirlo directamente a binario. Así que copiaría el binario acá. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y empezaría a agrupar directamente de 3 en 3, tal como lo que vimos hace un momento, ¿cierto? Ahí, 3, 3, 3 y 3. Y aquí obviamente le pondremos 2 ceros por ahí. En realidad no nos hace mayor diferencia. Convertimos, claramente, este pesa 1, ese pesa 2, ese pesa 4, así que serían un 2, sería acá un 5, ya lo tenemos por ahí en algún lugar, ¿cierto? Este pesa 1, ese pesa 4, así que nos queda precisamente 5. Después de eso, acá otro 2, y por último un 1. Así que nos queda que ese número que está en binario se puede representar sin ningún inconveniente como, creo que está en naranjo, es rojo. No, creo que estoy un poco daltónico. Bueno, 1, 2, 5, 2. Lo veo casi naranjo, pero creo que es rojo, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes ese color? ¿Rojo o naranjo? ¿Rojo? ¿Nadie lo ve como naranjo? Bueno, por eso le decía que es rojo, ¿cierto? De hecho, no, está en base 8. Amarillo. Bueno, hay alguien que está un poco más complicado entonces. Ahí. 1, 2, 52. Claro, eso es verdad. Ahí está. Tenemos entonces la primera fila. Segunda fila, por si acaso cualquier cosa o duda que tengan me van comentando ya. Yo de repente me acelero un poquito, pero ahí me detienen nomás. 13 en octal. ¿Qué camino seguirían ustedes? Coméntenme. ¿Qué camino elegirían? ¿Qué convertirían primero? O sea, ¿a dónde irían? Binario, ya, una alternativa porque tenemos que descomponer nomás, ¿cierto? Yo podría decir que ese 13 en octal se puede representar como un, si yo le doy los pesos, 0, 0, 1, y acá sería 0, 1, 1, ¿cierto? Simplemente convertí cada uno de ellos. Y esto en binario, o sea, lo puedo dejar representados directamente como 1, 0, 1, 1, ¿cierto? En binario. Luego esto lo podría convertir, pero primero saben qué voy a hacer, lo voy a copiar acá. Vamos a poner acá el... Estoy un poco ahí. Ahí, ¿cierto? Estaba cambiándome de fila. El 1011. ¿Y este número cuál es en decimal? Porque igual es pequeño, ¿cierto? Así que quizá lo podríamos convertir directo. ¿Qué sería en decimal este número que está acá? ¿Ah? Sería fíjense bien, pesa 1, 2, 8. Sería simplemente un 11. Un 11 en decimal. Un 11. Siempre, como les digo, le podemos dar el peso como 1 por 2 elevado a 0 a ese. Más ese sería 1 por 2 elevado a 2, perdón, a 1. Y después más este 1 de acá sería 1 por 2 elevado a 3, ¿cierto? Y eso me da 8, más 2, más 1, justamente 11. ¿Ya? Eso es lo que Pero hace. usted lo escribió en otra fila. ¿Lo escribo otra fila? ¿Esta? Ah, de hecho, tienes razón. Tienes toda la razón. Ahí sí. Gracias. ¿Se dan cuenta? Pensaba que lo he hecho mal, lo he hecho... Que había escrito mal ese, en realidad. Y el que había escrito mal era ese. Ahí, muy bien, gracias. Y yo decía, ¿dónde? Allí está, allá arriba. Y ahora nos queda por último hexadecimal, y esto obviamente lo podemos representar incluso con una letra. ¿Se fijan? Porque el 3, perdón, el 11 en decimal, ¿cuál sería en hexa? Sería la B. Recuerden que partíamos, ¿cierto? En el caso de hexa del 0 al 9,
Después venía la A, que era el 10, la B, que era el 11, y seguíamos hasta la F, que era el 15. Así que sería justamente, como bien me dicen, la B, precisamente. Así que sería una B en hexa. Lo ponemos por acá. Y ahora voy a tratar de acertar donde corresponde. Ahí. No era tan complejo, si se fijan bien, porque en realidad era un número relativamente pequeño. O sea, en octal un 13, es un decimal, o el decimal es 11, acá es 1011, y acá es B simplemente. El último. ¿Cómo les va quedando? Quiero que trabajen este ustedes, a ver cómo les queda. Voy a dejar esto un poco en la pantalla para que se vea. ¿Cómo les queda el 777? Porque eso está en hexadecimal, ¿cierto? Probablemente, como está primero en hexa, bueno, me conviene siempre pasar a binario, descomponiendo en 4. El decimal lo puedo sacar directamente desde el hexa porque son menos operaciones. 7 por 16 al cuadrado, más 7 por 16 y más 7, ¿cierto? Y de binario se puede obtener directo el octal, agrupando de 3 en 3. ¿Cómo les queda? Por ejemplo, el binario. Lo pueden escribir en el chat. Yo aprovecho de hidratarme. A ver. Te queda 7, 7. Sí, está perfecto, Francisco. Justamente así. Así que lo que haríamos en este caso sería, si tenemos el 7, 7, 7, pero en hexa, te queda así, ¿cierto? Esto igual a, y aquí empezó a descomponer. En realidad escribir 0, 1, 1, 1, después 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, y después este 0 lo puedo eliminar sin ningún problema. Es más que nada para que ser consistente, ¿ya? Esto es binario. Luego podríamos convertir directamente a decimal, ¿cierto? Yo podría decir 7, 7, 7, 7 en base 16 va a ser igual a ¿qué cosa? A 7 por 16 al cuadrado. Recuerden que está con base 2. O sea, perdón, está con exponente 2, 1 y 0. Ahí. Y nos quedaría así. Más 7 por 16 a 1, elevado a 1, y más 7. ¿Cuánto da eso? Vamos a calcularlo. Tú me dices que 1911. ¿Ya? Vamos a chequearlo también. Por 16 al cuadrado, más 7 por 16 y más 7. Oh, me faltó el cuadrado, sí. Gracias, gracias. Ahí sí. Más. Ahí sí. 7 por 16. Ah, lo he tomado. Probablemente me equivoqué. Ahí sí. Me debo haber equivocado en alguna operación. Le puse otra cosa quizá. Ahí sí. Ah, le había puesto solamente 6. Me había faltado el 1. Muy bien. Así que nos quedaba, como ustedes dicen, el 1911. Esto en decimal. Y por último, podemos representar esto, ¿cierto? Aquí agrupamos de 3 en 3 y nos queda ese un 7, ese un 6, ese de acá, ¿cuál es? Un 5, ¿cierto? Y aquí tendríamos simplemente un 3. Así que nos queda en definitiva 3, 5, 6, 7 en base 8. ¿Ya? Por tanto, nos quedaría directamente así en octavo. Vamos a anotar todo acá. ¿Cuál fue el primero que sacamos? Este, ¿cierto? 1, 1. Vamos a verlo en verde. 1, 1. Más acá. Después de eso, 1, 0, 1, 1. Después teníamos acá, lo estoy agrupando medio mal, vamos a agruparlo así mejor. Ahí lo voy a ver más fácil. Ahí sí. Ahí. Sería entonces 1, 1, 1. Después tendríamos en verde, en realidad para que nos quede así. 0, 1, 1, 1 y 0, 1, 1, 1. Ya ahí está el binario. Luego el octal era 3, 5, 6, 7. Y por último, el
decimal que habían calculado ustedes, ¿cierto? 1911. ¿Ya? Y ahí resolvimos varios. Ustedes, si quieren, pueden seguir con los otros. La ayudantía generalmente llena esta tabla. Y quiero saber si se entiende lo que hemos realizado hasta hoy día, o en realidad hasta ahora. Si no, cualquier duda, por favor, me escriben o comentan. Muy bien. Supone que hoy día también íbamos a revisar qué se hace cuando tenemos un número con parte fraccionaria. Sin embargo, dado que son las 15 o 15:30, lo vamos a dejar para la siguiente, ¿ya? Próxima clase. Profe, esta semana hay ayudantía. Es una muy buena pregunta. De hecho, deberían comenzar con la ayudantía, o sea, haciendo unas conversiones de ese estilo, ¿ya? Así que le voy a decir al ayudante que se comunique con usted, que le mande un mensaje indicando eso, ¿ya? Ya, profe, gracias. Muy bien. Números binarios con parte fraccionaria. Y vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Le agradezco mucho su participación y nos vemos entonces el próximo jueves. Que estén muy bien, que tengan una gran semana. Chao, chao. Chao, profe. profe, nos vemos. Profe, Chao. profe, gracias. Gracias, Clen. Chao, Chao. profe. profe, gracias. Igual, que estén Chao. bien. Profe, gracias, chao. Chao, que estén bien.